Pasamos al punto 13, que es una moción del Partido Popular con número de registro 15.472. Tiene la palabra el señor Ajenjo. Muchas gracias, señor presidente. Paso a leer la exposición de motivos con el permiso del presidente. La situación económica y financiera del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha sufrido una mejora considerable en los últimos 4 años. Prueba de ello es que ha sido el tercer municipio en reducir su deuda bancaria, tal y como acredita el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Esta mejoría en las arcas municipales ha sido posible fundamentalmente gracias a 2 circunstancias. Por una parte, la gestión responsable del dinero de todos los marineros y, por otra, la responsabilidad de los vecinos en el pago de sus impuestos. Esta rebaja de la deuda con las entidades bancarias se verá incrementada en el 2016 cuando se terminen de pagar los préstamos que por valor de 6.200.000 euros se solicitaron en el año 2009 y cuyo principal se ha venido pagando durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Además de todo lo argumentado, durante los últimos 4 años se ha ido reduciendo el agujero estructural de cerca de 5 millones, que se ha ido reduciendo hasta una póliza de 1,5 millones, que se está liquidando a razón de 110.000 euros mensuales y que se termina de pagar en el año 2016. Desde el Partido Popular creemos que es hora que, por parte de la Administración, devolvamos el sacrificio realizado por los vecinos en forma de una rebaja de impuestos para el año 2016. Por todo ello, el Grupo Municipal Popular propone a este Pleno para su aprobación la siguiente propuesta de acuerdo. 1. Acordar, previa emisión de los informes preceptivos por parte de los Servicios de Intervención y Tesorería, una modificación del artículo 8, apartado primero de la ordenanza que reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, que tiene por título tipo de gravamen y cuota, y sustituir donde dice 0,685 por la cifra 0,65, que supondría una bajada del 5% del recibo del impuesto para bienes inmuebles del año 2016 respecto al pagado en el año 2015. Una vez modificada la ordenanza, remitir a la oficina del Boletín Oficial de la provincia para su publicación. Bueno, hoy traemos aquí una moción que es el fruto del esfuerzo y el sacrificio de todos los vecinos que han realizado durante los últimos 4 años. Y hablo de los últimos 4 años porque son los años en que tuvimos la responsabilidad y la suerte, en mi caso, de administrar el dinero de todos los marineros. 4 años en los que se dieron 2 circunstancias fundamentales que caracterizaron e influyeron en la vida económica y financiera de este ayuntamiento. La primera circunstancia, que es fundamental y que sufrimos todos, fue la caída de los ingresos. El ayuntamiento, como una gran casa que es, sufrió la crisis como lo sufrieron todos los hogares de Mairena y cayeron los ingresos tanto por licencias de obra, tanto por la venta de terrenos, hasta cifras que ya no se recordaban en este ayuntamiento. Y por otra parte, otra de las circunstancias que influyeron en determinadas políticas económicas y financieras fueron que los marineros tuvimos que asumir el pago de las deudas que anteriores equipos de gobierno dejaron e hipotecaron la actividad y lastraron la actividad política y municipal de este ayuntamiento. Principalmente la deuda se debía a obligaciones contraídas por préstamos con entidades bancarias. Pues bien, tras estos 4 años, creemos que ahora es posible y es un acto de responsabilidad por parte de los gobernantes recompensar el esfuerzo realizado por nuestros vecinos durante los últimos 4 años, insisto. La bajada que hoy traemos aquí del 5% representaría una cantidad líquida de unos 525.000 euros aproximadamente que se dejarían de ingresar en el presupuesto de ingresos y que creemos, dadas las condiciones de la tesorería para mediados de 2016, no tiene que suponer un decremento o no tiene que ir en detrimento de la prestación de servicios públicos de calidad. Por lo tanto, esta moción, que se presenta con tiempo suficiente para elaborar los informes, para hacer los cálculos, lo único que requiere es de voluntad política, que es lo que venimos a pedir aquí, la voluntad política de todos para que los marineros paguen menos impuestos.
Y, sobre todo, creo que es una oportunidad que pueden aprovechar los señores del PSOE, que durante mucho tiempo han regido la economía y las finanzas de este ayuntamiento para demostrar que tienen un nuevo talante, como bien dijo el señor alcalde en una entrevista en Diario 16, que han aprendido de los errores, y que administren de una forma racional y de una forma medida el dinero que con tanto trabajo aportamos todos los marineros. Y de verdad, insisto, esta es una moción totalmente factible. La traemos en el año 2015 para su puesta en marcha en el 2016, porque como bien he dicho antes, en el 2016 estaremos, si Dios quiere, y ustedes han aprendido la lección, ante un nuevo panorama presupuestario y ante un nuevo panorama en la tesorería. Y digo que es totalmente factible porque se tienen que dar dos condiciones para poder aprobar políticamente esta moción. La primera es que sea factible presupuestariamente. Estamos hablando de dinero y el dinero se gestiona a través de un presupuesto. Y el presupuesto no es más que una relación equilibrada entre ingresos y gastos. Pues bien, estos 500.000 euros, estos 525.000 euros que vamos a dejar de ingresar, el ayuntamiento va a dejar de ingresar en el capítulo de impuestos de bienes inmuebles, se va a ver compensado en el capítulo de gastos, porque a partir del 2016 vamos a dejar de tener obligaciones financieras por importe de 3 millones o 3.100.000, que es lo que hemos pagado en estos 4 años anualmente. 3.100.000, 3 millones de euros es lo que todos los vecinos de Mairena hemos pagado en concepto de capital e intereses debido a préstamos que contrajeron en su mayoría los antiguos o anteriores equipos de gobierno socialista. Por lo tanto, en ese equilibrio de ingresos y gastos vamos a disponer de un colchón de 1,5 millones de euros que no vamos a tener que destinar a pago de préstamos para poder adoptar la decisión de rebajar 500.000 euros del recibo del IBI de todos los marineros. En segundo lugar, también hay que decir que esta rebaja de 500.000 euros que vamos a dejar de percibir como ingresos, también se va a ver nivelado o se va a ver compensado por una mayor participación de los ingresos del Estado. Como todo el mundo sabemos, se han revisado las previsiones de crecimiento y actualmente, en el año 2014, la previsión era de 1.700.000 euros la transferencia que el Estado hizo a Mairena, y para el año 2016 calculamos que ya llegaremos en los 9.200.000, con lo cual tenemos otro margen por el lado de los ingresos de otros 400.000 euros, que nos hacen y nos van a permitir compensar esos 500.000 euros que van a ser producto de la bajada del recibo del IBI a todos los vecinos de Mairena. Me gustaría recordar unas palabras que decía: la disminución a los vecinos de Mairena de la carga impositiva, fundamentalmente del IBI. Estas eran unas palabras que repetía el señor León el 24 de octubre del 2014, previamente a unas elecciones, cuando presentaron de forma anómala y sin ningún fundamento una enmienda a una ordenanza que nada tenía que ver con la ordenanza del impuesto de bienes inmuebles. Pues bien, decirle al señor León que ahora es el momento que podemos adoptar esa medida de bajar el 5% del recibo del IBI a los vecinos de Mairena. Por una sencilla razón, porque efectivamente
hay equilibrio presupuestario con esta medida. Este medio millón de euros que vamos a dejar de ingresar, como hemos demostrado, queda perfectamente equilibrado por los gastos, que vamos a disminuir los gastos en capítulo 3 y en capítulo 9 en torno a 1,5 millones, y además se va a equilibrar por un aumento de los ingresos, tanto por la participación de los ingresos del Estado y por una cosa que no podemos obviar, que es el nuevo impulso que ha tomado el sector urbanístico en Mairena. Ahora podemos ver que han vuelto las grúas a construir, cosa que durante los 4 últimos años no pasó. Por lo tanto, presupuestariamente hay equilibrio y es viable. Y legalmente se puede adoptar la medida de bajar el IBI. Claro que sí. Ya en el 2014 conseguimos que los vecinos de Peralta pagaran mucho menos IBI. Vecinos que venían pagando 6.000 euros en recibo de IBI han pasado a pagar 400 y 300. Por lo tanto, legalmente es posible. Reuniendo la posibilidad presupuestaria y la posibilidad legal, lo único que queda es que políticamente todos queramos que nuestros vecinos paguen menos IBI. Es lo único que nos resta. Insistir, invitar a los compañeros del Grupo Socialista que demuestren que de verdad vienen con un nuevo talante, que de verdad han aprendido la lección y que de verdad han aprendido que el dinero de los marineros no es de todos, es de los marineros, y que tenemos que gestionarlo de acuerdo a unos principios de racionalidad y de acuerdo a unos principios que no nos lleven a la situación tan caótica que nos encontramos en el 2011, con 23 millones de remanentes de tesorería, con 3 millones de euros sin pagar a proveedores y con las arcas del ayuntamiento totalmente esquilmadas, que no han permitido tomar decisiones de rebaja de impuestos hasta ahora que hemos normalizado la situación. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Ajenjo. Señora Izquierdo, Grupo Izquierda Unida. Bueno, yo quiero decir que pensaba que venía a un pleno un poco aburrido, viendo el orden del día, pero vamos, veo que no, que las elecciones están cerca y veo que hay grupos municipales que lo tienen claro. Bueno, también decís que en Izquierda Unida tenemos claro que estamos en la oposición en este ayuntamiento, pero como decía en el pequeño discurso que me preparé, que el alcalde no me dejó pronunciar en el pleno de organización, nosotros estamos en una oposición, pero una oposición constructiva, una oposición razonable. Entonces veo que el Partido Popular no se encuentra en la misma postura cuando piden una bajada de IBI, sabiendo que el IBI es el ingreso, o sea, es la columna vertebral de los ingresos del ayuntamiento, un ayuntamiento que está intervenido, un ayuntamiento que prácticamente subsiste con esos ingresos. Y bueno, para compensar esa bajada de ingresos, ¿qué tienen pensado? ¿Qué partida de gastos tienen pensado que también disminuya? ¿Vamos a dejar las calles sucias? ¿Vamos a despedir personal municipal? ¿Vamos a dejar de pagar las nóminas? Porque, yo creo que una bajada tan drástica del IBI, no le veo, la verdad que no le veo sentido. Y bueno, Izquierda Unida, por supuesto, va a votar que no a esta propuesta que vemos claramente electoralista. Y bueno, añadir que sí, Izquierda Unida como fuerza progresista y fuerza de izquierda estaría dispuesta a apoyar cualquier iniciativa que tuviera como fin subvencionar el pago de IBI a aquellos vecinos con menos recursos previo informe técnico de los servicios sociales municipales, pero no una bajada del IBI así en general, que lo único que va a repercutir es en dar unos peores servicios al municipio. Muchísimas gracias, señora Izquierdo. Señor Vasco, Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Antes de posicionarnos, igualmente lanzar el guante al Grupo Popular con respecto a la negociación previa de las mociones en una corporación con 5 grupos políticos. Y, en segundo lugar, antes de decidir el sentido de nuestro voto, queremos saber por qué un 5%, si el señor Ajenjo parece habernos planteado un escenario idílico en el que podríamos bajar bastante más el IBI. Comenta que el ahorro sería la pérdida de ingreso en torno a medio millón de euros, cuando en realidad el ayuntamiento se va a ahorrar respecto a los créditos bancarios en torno a 1,5 millones de euros, según reflejaba el propio señor Ajenjo. ¿Por qué el 5%?
¿Por qué ahora que no están en el Gobierno, sabiendo el escenario tan favorable que avecinaba en 2016? Y si a la hora de calcular su moción han valorado la subida del IBI propuesta por el Gobierno de la Nación al Gobierno municipal, que al parecer han frenado una actualización del 10%. Cuando sepamos eso, pues podremos votar con más información. Gracias. Muchísimas gracias, señor Vasco. Por parte del Grupo Mairena, si se puede. Señor Gelo. Bueno, en primer lugar, decir que estoy en completo acuerdo con mi compañera de Izquierda Unida, con María. Nosotros, por los mismos motivos ideológicos, entendemos que una bajada del IBI lineal, que es lo que se refería a ella, no ha lugar. Nosotros creemos que el impuesto tiene un sentido de redistribución, de mejor redistribución social y económica, y en este sentido estamos trabajando. Sí, por supuesto, estamos entendiendo que la crisis no ha afectado a todos por igual, y en ese sentido sí entendemos la posibilidad de ese bono social o incluso de incentivar empresas en la línea de pequeña y mediana empresa, en la que nos estamos moviendo ideológicamente, en la que viene nuestro programa en Mairena del Aljarafe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Gelo. Señor León. Sí, muchas gracias. Mire, yo en la primera intervención, por sentido común, por coherencia con lo establecido en ocasiones anteriores y además por unas buenas prácticas que aquí se están viendo, yo pediría al Grupo Popular que retirara esta moción. Yo le explico ahora por qué. En el pleno del mes de octubre tendremos que establecer las ordenanzas fiscales y reguladoras que regirán este municipio a lo largo de 2016. Por lo tanto, en lo que queda de septiembre y a lo largo de octubre, estaremos trabajando de manera conjunta, como hemos dicho antes, racional, como ha dicho usted, y razonada, entre los 5 grupos. Tendremos que analizar, tendremos que debatir y tendremos que consensuar entre todos las ordenanzas, no solo la de los impuestos, las tasas y los precios públicos, sino también otras ordenanzas que regulan las actividades públicas y privadas en Mairena, desde la voluntad y desde el diálogo. En segundo lugar, el conjunto de las ordenanzas fiscales han de analizarse también desde una perspectiva muy importante, como es el plan de ajuste que actualmente determina y limita la gestión municipal. Un plan donde saben ustedes que se tasan de manera muy rigurosa los ingresos y los gastos y donde el incumplimiento del mismo conlleva consecuencias que no deseamos ni nosotros ni el Grupo Popular, entiendo, para la autonomía municipal. Es decir, sobre todo para las posibilidades que este ayuntamiento tendría de dar determinados servicios. Digo que son ustedes conscientes de esto porque son ustedes los que desarrollaron y propusieron este plan de ajuste en junio de 2014. Por lo tanto, repito, vamos a dejar de un lado los golpes de efecto, vamos a juntarnos, vamos a analizar las ordenanzas vigentes, los ingresos que producen, los posibles reajustes y hagamos entre todos un sistema que sea más justo, por supuesto, pero más eficaz también y más responsable con la calidad de los servicios que demandan los vecinos y las vecinas de Mairena. Vamos a hablar y vamos a consensuar las ordenanzas, igual que vamos a hablar, lo dije antes, el presupuesto 2016 cuando iniciemos su tramitación, que será más pronto que tarde. Y es lo que tenemos que hacer los 5 grupos que han declarado de manera abierta en este pleno y anteriormente su predisposición al diálogo y que seguro tienen más que demostrada su capacidad para dialogar. Presentar esta moción en estos momentos, para un caso particular, dentro de todas las ordenanzas fiscales, sin traer junto con ella la documentación técnica que nos permita saber en qué consiste la bajada, cuál es su importe, que lo ha dicho usted, qué servicios se proponen dejar de dar. La anomalía técnica a la que usted se refería cuando yo presenté la moción en octubre es justamente la documentación técnica que nos permitiría decidir. Sin haber seguido los cauces típicos de diálogo, de consenso, con la importancia, como ha dicho la señora Izquierdo, con la importancia que tiene este impuesto para el ayuntamiento. Yo lo primero que me dijo la tesorera se presentó, hola, soy Paqui García, el IBI es el pulmón del ayuntamiento de Mairena, con lo cual yo creo que me parece un poco superficial, si no atrevido, presentar esta moción ahora. Yo finalizo rápido. Vamos a dejar de lado los golpes de efecto, vamos a hacer política entre todos, viéndonos las caras y buscando las mejores soluciones.
para nosotros, para el Ayuntamiento y para los vecinos y vecinas de Mairena. Muchas gracias. Muchas gracias, señor León. Intervención en la segunda ronda. Señora Izquierdo, ¿quiere intervenir? No. Señor Vasco, grupo. Con la venia, señor presidente, volvemos. De las pocas cosas con las que estamos de acuerdo con el Gobierno de la Nación es con la necesidad de unas administraciones que se rijan, que se gestionen de forma racional. De forma racional, más teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Mairena está sometido a un plan de ajuste hasta el año 2023 por acogerse al plan de pago a proveedores. Consideramos, como bien dice el señor León, que esta materia debería haberse traído al debate general sobre los presupuestos. Consideramos que calcular o recalcular el principal impuesto con el que se financian las administraciones públicas individualmente y de forma aislada no es razonable. Su propia moción, tanto el texto como su defensa de la misma, después demuestran poco convencimiento. Nos parece más una moción política y populista, ese término que tanto usan, en lugar de una moción seria, razonable y razonada. Consideramos que, atendiendo al estado de deuda que tiene la ciudad, al estado actual de la misma y las carencias que aún presenta, no podemos comprometer el futuro de Mairena. A todos nos gustaría bajar los impuestos, obviamente, pero en este momento no es posible. El Grupo de Ciudadanos está a favor de congelar el IBI, como no puede ser de otra forma, hasta que la situación de Mairena permita bajarlo. Pero en este momento, atendiendo a los informes que se nos han trasladado de Solge y de Tesorería Municipal, entendemos que no es viable y, salvo que explique de forma clara lo que antes le explicaba, nuestro voto va a ser negativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Vasco. Señor Gelo, ¿quiere intervenir? Señor Tarno, Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Yo, por dejar algunas cosas claras, el Ayuntamiento de Mairena no está intervenido y espero que no esté intervenido nunca. En fin, por ser serios y rigurosos en el uso de los términos jurídicos, porque estamos ilegales, que estamos en un pleno de un ayuntamiento y no en una barra de bar. El Ayuntamiento de Mairena está en un plan de ajuste que viene cumpliendo rigurosamente. Estamos en un punto del orden del día del pleno que son propuestas de los grupos políticos. O sea, propuestas de los grupos políticos, que normalmente los grupos políticos se dedican a hacer política. Claro, porque si jugaran al fútbol serían grupos deportivos. No, aquí vienen a hacer política. Cada uno tenemos una forma de pensar. Cada uno, pues el señor Conde tiene una, yo tengo otra, el señor Vasco, todos tenemos una forma de pensar. Y por eso estamos aquí, representando a ciudadanos que piensan más o menos igual que nosotros. Bien. Hemos venido defendiendo en la anterior legislatura que las propuestas de los grupos políticos no son propuestas ejecutivas. Por eso es la voluntad del Pleno que en ningún caso, hasta que no se inicien los expedientes preceptivos, se hagan los informes del secretario y del interventor, se busque la partida presupuestaria, serán, digamos, propuestas reales. Por eso, nosotros lo primero que decimos en esta propuesta, previa emisión de los informes preceptivos por parte de los servicios de intervención y tesorería. Y claro que es el momento político ahora, señor León, porque las ordenanzas se van a ver en el próximo pleno y nosotros queremos transmitirle a ustedes que queremos bajar los impuestos, porque se puede. ¿Por qué el 5%, señor Vasco? Porque el 5% se va a anotar en los recibos que pagan los ciudadanos, que es importante, y el ayuntamiento lo puede asumir sin dejar de prestar ningún servicio básico. Porque, como muy bien ha explicado el señor Ajenjo, la tesorería del ayuntamiento va a mejorar cuando a lo largo del año 16, fundamentalmente en el primer trimestre, se terminen de pagar pólizas que ahora se vienen pagando y que se van a dejar de pagar. ¿Por qué decimos si nos vamos a ahorrar 1,5 millones, solamente 1 millón? Porque yo no quiero que al señor Conde le pase lo mismo que a mí, que no tenga dinero para invertir en obras de esta ciudad. Y le dejo el 1 millón de colchón para que pueda hacer obras en la ciudad. Es que ahora es cuando se puede. Ahora es cuando políticamente le estamos diciendo al equipo de gobierno, traigan ustedes unas ordenanzas
que bajen los impuestos. Porque el diálogo entre nosotros no puede en ningún caso sustituir nuestros principios y nuestras opiniones. Luego nos tendremos que poner de acuerdo. Pero yo quiero dejar aquí claro que cuando se puede, hay que bajar los impuestos. Cuando no se puede, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y luego, tengo que decir, porque es lo que creo, lo que pienso y mi ideología, que cuanto menos impuestos, más dinero disponen los ciudadanos para poder gastar, para poder invertir, para poder permitirse lo que crea conveniente. Y luego, un mantra, eso de no bajemos linealmente, como si en Mairena hubiese una gran grupo de ciudadanos ricos a los que hay que freír a impuestos. No, no, no. En este municipio los que viven fundamentalmente son ciudadanos de clases medias. Ciudadanos de clases medias, que a lo mejor no están cercanos a la pobreza, pero que han sufrido mucho estos 4 años. Muchísimo. Y no han dejado de cumplir en ningún momento sus obligaciones tributarias. En ningún momento. Y ahora se puede. Porque estamos hablando de política. Luego en el próximo pleno hablaremos, porque ya lo decimos en la moción, esto es una moción política, y luego hay que aprobar la ordenanza en la que todos debatiremos. A lo mejor en vez del 5 tiene que ser el 4,5 o el 5,75. Pero evidentemente ustedes tienen una posición política y yo tengo otra. Yo quiero bajar los impuestos ahora que se puede. Ya veo que ustedes no pasa nada. Aquí cada uno se retrata en el pleno. A eso, entre otras cosas, venimos, legítimamente. No pasa absolutamente nada. Claro que se han hecho enormes esfuerzos. Por ejemplo, en la anterior legislatura se hizo un esfuerzo con el voto en contra de algunos grupos que hay aquí, de que la gestión del recibo, por ejemplo, de la basura, la gestionase Solge en vez de Aljarafe. Eso ahorró un 8% de comisiones. Izquierda Unida y el PSOE no lo consideraron adecuado. Hoy se recauda más, Solge gana más dinero, gana más dinero. Son decisiones políticas que permiten ahorros, que permiten la mejora. Eso que permitió luego quitarle a la tasa de basura una cantidad en base a ese ahorro, para que los ciudadanos pagasen menos basura. Y ahora también se puede, ahora es cuando se puede bajar. Ahora. Pero claro, yo lo entiendo. Políticamente el señor alcalde tiene todo el derecho del mundo. Yo le respeto, porque él tiene una opinión que yo respeto. No la comparto. Le he leído que la deuda no va a ser una obsesión. Me parece legítimo. Pero si para mí no hubiera sido la deuda una obsesión, no estaríamos hoy aquí hablando ni de bajada de impuestos ni de la mitad de las cosas que estamos hablando. Porque, señor León, le cuento lo que me dijo a mí la tesorera el 11 de junio del 2011. A mí no me dijo que el IBI era el pulmón de este ayuntamiento. A mí me dijo, alcalde, estamos quebrados, no se puede pagar la nómina a final de mes. Eso es lo que me dijo a mí la tesorera. Que ha cambiado, ¿eh? Ha cambiado la circunstancia. Y es la misma, igual de eficiente. Y yo la entiendo. Yo creo que para ella y para su comodidad es mejor que se recaude más. Yo entiendo que hay que recaudar menos para favorecer a los vecinos y hacer un esfuerzo entre todos. ¿Por qué se va a hacer? Porque se va a pagar menos créditos y porque todavía se puede tomar decisiones que mejoren el ahorro y que permitan a los marineros pagar menos impuestos. Y no es ni irresponsable ni irresponsable, es una oposición política, legítima, amparada por los ciudadanos que me votan, a mí y a mis compañeros. Como igual de legítimo es todo lo que ustedes han planteado aquí. Podemos estar de acuerdo o no, pero yo no soy un irresponsable. Yo defiendo unas ideas que están ustedes en desacuerdo, y entiendo que estén en desacuerdo, pero no me llamen irresponsable a mí ni a mi grupo político, que no lo somos, que no lo somos, que no lo somos. Y además, lo ha dicho también el señor Ajenjo, es que además en este caso están aprobándose los presupuestos generales del Estado. Sabemos el marco presupuestario en que se va a mover España en el año 2016, cosas que otras veces no se sabía, y eso va a permitir esa bajada de impuestos. Que ustedes no creen en ella, legítimo, legítimo. Ustedes voten lo que quieran y nosotros votaremos lo que quieran, pero yo no acuso a ustedes de responsables porque quieran poner un cuarto de baño, lo dejen de poner, o porque quieran al revés. Son sus propuestas, las votamos todos, aquí todos somos responsables. Y yo creo que se puede bajar, impuestos y que este es el momento. Gracias.
Muchísimas gracias, señor Hurtado. Señor León, ya como terminamos. Señor León, ya es que terminamos. Si acaso después de que termine de eso, pero no ha aludido, señor Hurtado, a nadie, señora Izquierdo, directamente. Señor León. Muchas gracias. Miren, antes he comentado de pasada que a esta moción le faltan algunas cosas. La primera, los informes técnicos, tanto del interventor como de la tesorera, que nos permitirán evaluar el impacto que tendría aprobar las propuestas que se presentan en la moción en los ingresos del ayuntamiento y, por tanto, en la prestación de servicios que le damos a los vecinos y las consecuencias que tendría sobre el plan de ajuste. Para que no murmuren o por dar respuesta a ese murmullo. En el punto número 6 de aprobación de la modificación de estatuto del consorcio, ustedes han dicho que falta el informe del secretario y del interventor para poder aprobar esto. Efectivamente. En septiembre de 2014, cuando presentamos una propuesta de bajada del IBI, nos pidieron los informes técnicos que avalaran que no se bajaba, que no se incumplía el plan de ajuste. El 22 del 9 de 2014. Después se lo enseño, señor Arenjo, que estas peleas no preocupan a nadie. Pero cuando llegamos al Pleno y nos presentamos con esta moción, podemos repasar plenos anteriores y hacer un poquito de número. Miren, el año pasado, en diciembre de 2014, aprobaron ustedes una bajada del tipo impositivo del IBI para compensar la subida que se produjo en el valor catastral y que el recibo del vecino quedaba como estaba. En esa propuesta, la tesorera hizo un informe, como es preceptivo, en el que se daban 3 propuestas. Una al tipo actual, otra a un tipo propuesto por ustedes, el 0,685%, y otra a un tipo que mantuviera los derechos reconocidos por IBI acordes con el plan de ajuste. Su propuesta, la que está ahora mismo vigente, que es un tipo impositivo del 0,685%, dice la tesorera que no provoca un incremento medio en el recibo, que era el objetivo buscado, y que provoca un decremento de los derechos reconocidos respecto a los estimados en el plan de ajuste de 310.685,6 euros. Esto es, con un plan de ajuste aprobado en junio de 2014, donde se incorporaron las estimaciones de ingresos y las estimaciones de gastos, en 6 meses pretenden usted que el plan de ajuste se incumpla en el apartado de ingresos por IBI en la cantidad que he comentado antes, en 310.685 euros. La conclusión del informe de la tesorera, que viene a pleno, dice: procede a mi juicio que se determine el tipo impositivo del impuesto sobre bienes inmuebles para el año 2015 a fin de conseguir los objetivos establecidos para la determinación de la estabilidad presupuestaria. Esa es su tercer escenario y no le hicieron caso, efectivamente. Sí, incumpliendo el plan de ajuste que ustedes mismos presentaron a este Pleno 6 meses antes. El interventor, a la luz de los informes de la tesorera y de las propuestas que se establecen, dice el interventor en su informe, dice: lo anterior tiene su repercusión en el plan de ajustes actual, dado que, si el conjunto de ingresos corrientes no experimentan un incremento similar a la disminución del IBI de naturaleza urbana, se deberán de realizar ajustes en materia de gastos de igual cuantía para que sea equilibrado el resultado del plan de ajuste 2015. Antes han confundido, creo yo, tesorería con gasto. Si nosotros presentamos en un plan de ajuste ingresos y gastos, si bajan los ingresos tendrán que bajar los gastos, sea como sea la tesorería. ¿Vale? Bien. En el pleno, en la propuesta que ustedes hacen en esta moción, pasamos de 0,685 a 0,65. Nosotros, una vez que vimos el pasado, preguntamos a la entidad que recauda, a SOLGES, qué supondría para las arcas municipales
esta modificación. Y efectivamente, como ha dicho el señor Ajenjo, si con el tipo impositivo actual, que es 0,685, se recaudarían derechos netos 10.042.000 euros, que ya se incumple el plan de ajuste establecido por ustedes en otros 300.000 y pico euros. Si bajamos del 0,685 al 0,65%, se recaudarían un poco más de 9,5 millones de euros, es decir, 513.135 euros menos. ¿Ustedes creen de verdad que es razonable, sabiendo ustedes que acaban de salir, cómo están las cuentas, cómo está la tesorería, con una propuesta de más de 500.000 euros de bajada en los ingresos, sin conocer además si vamos a tener ingresos por otro lado, sin conocer además cuál será la estructura de gasto de este ayuntamiento para 2016? A mí, sinceramente, me parece alucinante, de verdad. Comentan ustedes que la situación ha sufrido una mejora considerable, que las arcas municipales han mejorado, etc. No lo pongo en duda, pero si la tesorera estuviera aquí, está de vacaciones, que también se lo merece, si estuviera aquí sentada le diría a ustedes la situación de las arcas y la economía de este ayuntamiento. Si al señor Tarno le dijo que este ayuntamiento estaba en quiebra, nosotros entramos el 13 de junio, el 15 de junio tuvimos la primera reunión y nos auguró un final de agosto bastante terrorífico, con lo cual tuvimos que empezar a ejecutar medidas para que no tuviéramos ese temor, el que ustedes han tenido siempre, como decían antes, de pagar las nóminas, etc. Pero además, para que lo sepan las personas que están aquí, para que lo sepamos todos, nosotros estamos sujetos a un plan de ajuste hasta 2023. Yo no he hablado de intervención, he dicho que estamos sujetos a un plan de ajuste que tiene vigencia hasta 2023. Un plan que, si se incumple, tiene consecuencias muy duras para este ayuntamiento, ya lo he dicho antes. Nos quitarían capacidad de actuación, podríamos llegar a tener sanciones importantes. Podrían mandar una comisión de expertos para valorar la situación y proponer medidas de obligado cumplimiento para el ayuntamiento. Yo ahí es donde me pregunto, ¿qué medidas? ¿Qué medidas? Si nosotros tenemos que disminuir el gasto, con esta moción que propone el PP, ¿qué bajamos? ¿Quitamos los monitores escolares? ¿O bajamos el servicio de ayuda? No, eliminamos el servicio de ayuda a domicilio, que es una competencia impropia. ¿O proponemos un ERE? Exactamente, eso es lo que ustedes propondrían, claro. O proponemos un ERE para poder hacer frente al pago de la nómina. Ustedes, yo creo que no quieren lo mejor para sus vecinos, de verdad que no lo creo. Ustedes tienen en mente otra cosa, porque no puede ser que bajo este paraguas de lo mejor para los vecinos, ustedes pretendan que este ayuntamiento se suicide de salida, sin estudiar, sin analizar, sin hablar con el interventor, sin hablar con la tesorera, directamente a bajar 500.000 euros los ingresos. Y si no, yo ya les digo, de verdad, ¿qué servicio bajamos? ¿A cuánta gente echamos? Claro, en este pleno, donde se presenta el informe del segundo trimestre del plan de ajuste, donde el interventor resalta el incumplimiento del capítulo 1 de ingresos precisamente por la bajada de la recaudación del IBI, pretenden que aprobemos una reducción del IBI. Yo creo que los políticos, los representantes de los ciudadanos, deberíamos analizar seriamente las cosas que proponemos, lo que decidimos o dónde está nuestro objetivo. Cuando nosotros constituimos el nuevo ayuntamiento, en junio de este año, una de las primeras cosas con las que nos encontramos fue, evidentemente, la preparación de los colegios para el curso escolar que empezaba en septiembre. Ustedes, que son tan sensibles con el tema de los colegios, lo van a entender enseguida. Para reparar los desperfectos, las grietas, para pintar las fachadas en el interior de los colegios, las aulas y tal. Para contratar a las monitoras y monitores infantiles que prestan el servicio en los centros de infantil y primaria, teníamos en las partidas presupuestarias consignadas para estos gastos un total de 112 euros. Por esa razón, tuvimos que traer a pleno el mes pasado una modificación presupuestaria para traer dinero de otras partidas a estas.
Eso es lo que significa que vamos bien. Yo lo entiendo. Que vamos bien quiere decir que hemos bajado la deuda, que podemos estar incumpliendo algunas obligaciones no legales, no institucionales, sino algunas obligaciones que tenemos con los ciudadanos en pro de bajar 500.000 euros los ingresos. Pues yo de verdad voy a acabar, además, como ya voy a acabar, tengo una intervención del señor Tarno en el pleno del pasado 22 de diciembre, fue 14 de diciembre, donde se aprobó la bajada del IBI. El señor Tarno, 22 de diciembre, el señor Tarno decía: pero a los mismos que les preocupa que se incumpla el plan de ajuste por 200.000 euros, que es lo que decía la tesorera en su informe, son los que proponen de manera poco realista las bajadas de impuestos. Si se bajan los impuestos es cuando hay que modificar el plan de ajuste y hay que tomar decisiones que son las que ustedes no quieren que se tomen. Es que es muy difícil sorber y soplar a la vez. No se puede querer bajar los impuestos a los vecinos y a la vez no querer tocar el plan de ajuste. Y ahora les preocupan esos 200.000 euros cuando una bajada de un punto de los impuestos supone más de 1 millón de euros de ingresos que perdería el ayuntamiento. Entonces sí que habría que modificar los gastos y sí que vendría la señora Balmaseda, que era una de las dos representantes de Izquierda Unida en el Pleno entonces, con toda la razón del mundo, pidiendo que no se toque el capítulo 1. Muy bien, señor Tarno, pues como ustedes han dicho que bajar medio punto supone 500.000 euros, les digo exactamente lo mismo. No juguemos a disminuir los impuestos porque entonces será muy difícil sorber y soplar a la vez. Yo resumo, propuse que se retirara, no la han retirado, están en su perfecto derecho, pero prefiero que nuestro grupo político espere a las conversaciones que tendremos para aprobar el conjunto de las ordenanzas fiscales y reguladoras para el mes que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, señor León. Mire usted, paradójicamente se da, señor Tarno, una realidad. Y además he vivido la situación en la que usted está. Por eso sé, además, las circunstancias que hoy le mueven a hacer determinadas propuestas. Pero hoy sí voy a dar el valor a los grupos que vienen a la Cámara, sabiendo que tienen el respaldo igualmente que ustedes del carácter ciudadano y el marcado sentido de la responsabilidad atendiendo hoy a la situación que hoy se debate. Porque si algo vamos a poder ver en los próximos plenos, es que créanme si les digo que las mociones para mí sí tienen un componente político y de cumplimiento. Son los responsables y la voz de los ciudadanos y ciudadanas la que le ha traído aquí. Por tanto, son también los responsables de que traigan propuestas, se analicen porque la voluntad popular lo ha decidido y democráticamente acordemos aquí lo que consideremos oportuno. Están todos legitimados para que hoy estemos aquí proponiendo esas cosas. Sepan ustedes, cuestión esta que no se ha hecho en otro momento, que no me voy a despegar de que lo que aquí se valore, se hable y se vote, no se cumpla, o por lo menos tengamos intención que se cumpla. Porque haremos dos flacos favores a la política y a la representatividad que viene otorgada de las urnas y de los ciudadanos. No esperen que este alcalde no cumpla tampoco los acuerdos, los va a cumplir y va a promover la solución de los mismos, porque creo que esa es también la praxis democrática que nos mueve a presentar esta moción. Pero créanme, señor Tarno y el Grupo Popular, no creía que la primera propuesta que iban a traer sería esta. Y menos en el pleno de hoy. Es que venimos de un punto en el que el propio interventor no es que diga que se está cumpliendo el plan de ajuste, es que dice abiertamente en el informe del punto 3 del Pleno, cuestión esta que creo que seguro ustedes se habrán leído y que tienen conocimiento, porque, insisto, el plan de ajuste lo aprobaron ustedes. Es su plan de ajuste. Y mal haría el alcalde de Mairena, no respetando el escenario institucional, el discurso y los acuerdos de esta sala, si no lo respetase. No me van a encontrar a mí ni en la herencia recibida, ni el desmontar, más que realmente y de manera responsable lo que esta Cámara también, emanada de la democracia, venía cumpliendo. Y eso es una posición, también política, pero de respeto absolutamente a lo que entiendo la señora Izquierda decía, que es una legislación aplicada y aprobada por su Gobierno, en este caso también aprobada por usted, señor Tarno, en la que cercena en la mayoría de los casos las capacidades de la autonomía local
y en la que está denunciado por el conjunto de fuerzas políticas, porque introduce además a la Administración en esa deriva. Aún así seguiremos luchando contra él. Y cuando no estemos hablando de la responsabilidad, créanme que el que les habla aprendió de los errores cometidos y tratará en la medida de lo posible, sabiendo de sus limitaciones, en no cometer ni los mismos y en transformar la responsabilidad que hoy tiene como alcalde de esta ciudad. Y tiene unas responsabilidades con ese plan de ajuste y responsabilidades presupuestarias. E insisto, el propio interventor, este señor que vela porque la seguridad jurídica y la legalidad de las cuentas de Mairena estén de acuerdo a lo que viene aprobado y emanado de unas leyes, dice en este apartado, dice medidas de ingresos contempladas en el plan de ajuste y análisis de sus desviaciones. La liquidación de derechos durante el primer trimestre del ejercicio 2015 referido a los tributos municipales se están ejecutando conforme a lo previsto en el plan de ajuste, excepto las que se refieren al IBI, dado que el padrón del 2014 ascendió a 10.124.258 y el del 2015 haciendo un importe de 10.042.796,62, lo que produce una bajada ya de ingresos en este ayuntamiento de 81.461, prácticamente un decremento del 1% de los ingresos de esta casa. ¿Que vamos a ser responsables políticamente? Que no le quepa la menor duda. ¿Que vamos a ser responsables con que las cuentas públicas estén, además, comprometidas con la transparencia, con la visualización y con la participación de todos los que están aquí, representantes de la voluntad popular de los marineros? Que no les quepa ninguna duda. Y el equilibrio estará impositivo en la fiscalidad de esta alcalde defienda, en la promoción del empleo, en la equidad entre servicios e impuestos y, desde luego, en una cosa que sí va a marcar la política económica y que a veces no se dice cuando se toman estas propuestas, y voy a decirlo también, populistas, para dejar a la gente en el camino. Porque vamos a tener que pagar la paga a los funcionarios. Porque tenemos que, además, hacer valer que hay personas de Mairena que lo pasan mal y posiblemente hacer otra política presupuestaria. Y porque no estamos, ahora que estamos con las Mercedes, para tirar muchos cohetes. Pero esto no me lo escuchará a mí como un grado de responsabilidad. Entiendo que en algún momento hayan hecho cosas bien, de manera responsable, como estoy seguro que lo hicieron el conjunto de corporaciones anteriores a esta, con el conjunto de limitaciones que tenía, porque también la Administración local siempre ha sido la menos financiada y ese debate sí que tendría largo y tendido que verse. Pero lo que no va a hacer esta alcalde es no ser responsable con el futuro de esta casa y de los servicios que se presta a Mairena. Por tanto, aquel que aspira a gobernar y, desde luego, en la aspiración estoy seguro, bienvenido a que vengan ustedes a hacer propuestas. Pero entiendan ustedes también que tienen que ser bienvenidos a la mesa en la que tenemos que valorar las propuestas entre todos de manera responsable. De manera responsable. Muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta del Grupo Popular? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No hay. Bueno, votos en contra del Grupo Popular. Votos a favor del Grupo Popular. Votos en contra del resto del grupo político de la corporación. Izquierda Unida, Mairena Si Se Puede, Ciudadanos y Grupo Socialista. Muchísimas gracias, compañeros de corporación.